Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, al canal. Perdonadme, pero he estado unos días por temas personales. Ha empezado también el Tour de Francia en la cadena COPE, que ya sabes que es donde trabajo con el Tour, con el ciclismo y que, bueno, pues han habido también temas personales por ahí y me he alejado un poquito de esta buena media que llevábamos de episodios subidos en este verano tan extraño, con el Mundial, con tantos partidos del Mundial. De momento España que avanza hasta cuartos de final con la victoria de ayer, pero hoy vamos a hablar de la Masía. Hoy vamos a hablar de la Masía, del cambio que viene habiendo en la Masía en los últimos años, que ya no solamente fabrica cracks, que ha sido vital en los últimos tiempos con Hansi Flick, con Xavi Hernández en una época tan triste del Fútbol Club Barcelona, sino que ahora también está fabricando dinero, porque las estadísticas están ahí y el cambio de modelo es interesante. Cuando llegó Joan Laporta a la presidencia, querían ya cambiar eso, que la Masía no era solamente un aspecto, ¿no?, de traer jugadores para el primer equipo, sino también poder nutrir a nivel ese talento que no se puede aprovechar en el primer equipo, gestionarlo, que tenga que salir a otros sitios con un precio importante, con un dinero importante que entra en el club y a partir de aquí, evidentemente, pues, oye, tener quizá controlados a esos jugadores, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de Masía, que es la joya de la corona de este Barça, es Messi, es Xavi, es Iniesta, es Busquets, es Puyol, es Valdés, es Pedro, es Piqué, Jordi Alba, es Thiago incluso, que estuvo poco, es Cesc, es Ansu también, que ahora se ha ido al Mónaco, es Gavi, Valde, Lamine, por supuesto, Cubarsí, no me quiero dejar a nadie, ¿no? Es una idea muy romántica, ¿no? El niño que entra en el club se forma en el club, entiende el juego desde pequeño, sube al primer equipo y se convierte en bandera. Y esto tiene que ser así durante muchos años y debe de seguir siendo así. Pero el fútbol del 2026 es evidente que ya no te permite una lectura, no sé si inocente o romántica del fútbol, sino que el talento joven es un activo deportivo que tienes que aprovechar. Si el Barça o si en el mundo del fútbol hubiera otra cantera que fuera, porque la mejor cantera del mundo es la Masía, estamos todos de acuerdo, es la del Barça, pero si hubiera un Barça en otro lugar, el Barça estaría observando constantemente para fichar a esos jugadores jóvenes y traerlos al club. Bueno, pues el Barça tiene que hacer, y lo está haciendo, y esa es la idea del club y de los dirigentes en los últimos tiempos, pues hacer valer ese talento y esa Masía, ¿no? Y también obligado por la situación financiera, pero está claro que las cosas ya no es solamente por la situación financiera, sino que es una cuestión de inteligencia a nivel de gestión en el club, pues aprovechar, ¿no?, esa cantera para poder competir contra clubes estado, contra la Premier League, que ha empezado a hacer algo que antes hacía muy mal, que era vender mejor, está empezando a vender cada vez mejor, y a partir de aquí no significa que el Barça se tenga que convertir en un club vendedor, ¿no? Pero sí que aproveche realmente la Masía para esos jugadores que quizá pues no se puedan aprovechar, ¿no? De cada generación salen 12 jugadores, yo creo, interesantes. De estos, solo 2 o 3 pueden llegar realmente al primer equipo. Lo que no puede hacer el Barça es perder a los otros 9 gratis. O sea, por 300.000 euros, por una cláusula ridícula o después de años de cesiones sin retorno. El caso Cucurella, por ejemplo, no se puede volver a repetir. El Barça tiene que hacer una gestión mejor de esa tesis, ¿no?, que es hoy el día la Masía, ¿no?, que sigue siendo el corazón deportivo del Barça, pero empieza a ser también una línea de negocio que quizá puede ser la mayor línea de negocio en el futuro y así lo ven en el club. Desde el verano de 2024, estamos hablando de hace 2 años, el Barça ha generado aproximadamente más de 50 millones de euros con salidas de jugadores jóvenes formados o desarrollados en su estructura. No todos son productos puros de la Masía, desde benjamines, pero sí forman parte de la cadena de valor, desde el Barça Athletic, juvenil, cantera, jugadores captados muy jóvenes, jugadores revalorizados dentro del ecosistema del club. La lista de jugadores es enorme, no lo voy a decir todo, pero bueno, Dro al PSG, Alex Valle al Como, Unai Hernández al Al-Ittihad, Jan Virgili al Mallorca, Noah Darvic al Stuttgart, Sergi Domínguez al Dinamo de Zagreb, Stanis Pedrola con ingresos acumulados, Marc Guiu al Chelsea, Riyad, que lo está haciendo muy bien, Mika Faye, que no lo está haciendo tan bien. Bueno, y no estamos hablando de un pastonazo, pero sí que es verdad que la cosa va mejorando. Por ejemplo, Faye, el Barça lo ficha, lo coloca en el entorno Barça Athletic, lo enseña, lo revaloriza y lo vende al Rennes por 10 millones. Claro, creo que es un negocio perfecto, ¿no? Además, el Barça se guarda una opción de recompra de 25 millones y un 30% de una futura venta. Las cosas no han salido bien, pero bueno, ahí está. Ese, para mí, es el tipo de gestión perfecta, ¿no? No es simplemente vendo y me olvido, es vendo porque ahora no tengo sitio, porque tengo centrales, porque el jugador necesita minutos, porque económicamente me ayuda, pero no rompo del todo el vínculo. Y luego está Chadi Riyad, ¿no? Por ejemplo,
sale, crece, el Barça ingresa por la operación posterior y ahí aparece otra idea clave. El Barça ya no solo tiene que ganar dinero con el traspaso inicial, sino con los porcentajes, las recompras, las segundas ventas, ¿no? Esto en Inglaterra lo hacen de maravilla, ¿no? El Chelsea, el City, el Liverpool, el Arsenal llevan años, ellos van por delante, ¿no? De nosotros, entendiendo que la academia no es solo un vivero deportivo, sino también es una cartera de activos. Marc Guiu, otro ejemplo, ¿no? Guiu no es una venta estratégica de manual. Guiu se va al Chelsea porque él quiere, por una cláusula de 6 millones. Aquí el Barça no puede venderlo como una gran operación. Seamos serios, esta es la realidad. Que un delantero centro joven del nivel de Guiu, de la Masía, ¿no? Con debut goleador en el primer equipo, con condiciones físicas, con gol, se vaya por 6 millones a la Premier, no es un éxito. Es una señal de alerta más que de éxito. Pero no tenía sitio. Y es verdad que el Barça al final saca un dinero por él, ¿no? Entonces, el caso Guiu quizá te demuestra que la Masía ya no vive en una urna de cristal, que hoy cualquier chico de 17 o 18 años tiene ofertas, representantes, familias, comparaciones, redes sociales, Premier, PSG, Bundesliga, Arabia, proyectos alternativos, etcétera, etcétera, y a partir de aquí, pues hay que tenerlo en cuenta. El caso Dro es lo mismo, ¿no? Es aún más simbólico. No hablamos de un jugador que el Barça no valorase, todo lo contrario, Hansi Flick lo tenía. Él se quiere ir, ¿vale? El Barça ingresa 8,2 millones por este jugador, menos seguramente, y pierde el control. Una lástima absoluta, pues hay que controlarlo, ¿no? Dro es un aviso, ¿no? De cómo pueden ser las cosas en el futuro. No basta con decir ya a día de hoy la Masía fabrica dinero. La pregunta es ¿qué dinero a cambio de qué, con qué coste deportivo, con qué coste emocional y cómo controlamos a los jugadores al mayor valor deportivo que tiene en estos momentos el Barça, ¿no? Alex Valle se va al Como por 6 millones. Yo creo que es una buena operación de lateral izquierdo formado en casa. Calidad, pero en un club donde tienes a Valde, ahora Cancelo, otros jugadores como Jofra, etcétera, es difícil, ¿no? Que pudiera llegar. Unai Hernández, 4,5 millones. Arabia, después cedido al Al-Shabaab. El Barça, pues también yo creo que es una buena operación, ¿no? Está el caso Jan Virgili al Mallorca por 3,5 millones. Noah Darwich se ha ido al Stuttgart por 1 millón. Domínguez al Dinamo de Zagreb por 1,2. Pedrola con ingresos acumulados alrededor de 3 millones entre cesiones, opciones y porcentajes. Esto, bien trabajado, seguramente puede ser una línea de negocio creciente, mucho mayor incluso de lo que estamos viendo, ¿no? La Masía tiene un prestigio global impresionante, un jugador con sello Barça vale más que el mismo jugador que sin sello Barça. Es duro decirlo así, pero es la realidad del fútbol. Los clubes compran formación, compran cultura táctica, compran cabeza, educación, valores, compran una marca. Y si tú compras a un chico Barça, a día de hoy esto se traduce en prestigio. Presume que entiende mejor ciertos conceptos, como recibir entre líneas, por ejemplo, jugar de cara, orientar el cuerpo, interpretar espacios, no rifar el balón, no convivir con presión sin ningún tipo de problema, ¿no? Porque lo llevan haciendo desde pequeños. Hay otro factor clave, ¿no? El Barça está produciendo más talento del que puede absorber y entonces se tiene que aprovechar. Esto es importantísimo. La generación actual es impresionante. Lamine, Kovacic, Valde, Gavi, Fermín, Casado, Bernal, los que están por venir. Pero si eres interior, a día de hoy tienes a Pedri, a Gavi, a Fermín, a De Jong, a Casado, a Bernal, a Dani Olmo. ¿Dónde entras? Si eres central, tienes a Kovacic, tienes a Araujo, que bueno, está ahí. Christensen, que ha renovado. Tienes a Eric, tienes a Koundé. Quizá otro fichaje. Si eres extremo, tienes a Lamine, Rafinha, Ferran, Gordon, no sé si Rashford, Bardghji, que saldrá cedido, pero también tapa, ¿no? En ese sentido, jugadores de la casa. Claro, todos no pueden estar. Y yo soy muy partidario de que el talento puro se quede en el primer equipo, ¿no? Y que haya competitividad al máximo. Y otro tercer punto, porque las restricciones económicas han obligado al club a ser más frío, ¿no? Durante años el Barça vivía como siempre, ¿no? Pudiera corregir errores con dinero, ¿no? Como todo gran club. Si faltaba un lateral se fichaba, si faltaba un extremo se fichaba, si se perdía un joven tampoco pasaba nada, pero cuando estás ya ahogado en el límite salarial, que ahora ya estamos en la norma 1-1, gracias a Dios, pues cuando cada inscripción es una batalla, cuando cada euro cuenta, pues seguramente te lo miras de otra manera. Y cuarto, el mercado está pagando cada vez antes por el potencial más que por la realidad. Antes un jugador valía mucho cuando ya había jugado 80 partidos profesionales. Ahora vale por lo que puede ser. ¿Vale? Por clips, por datos, por la selección sub-17, me lo invento, por la Youth League, y ahí el Barça es el rey. O sea, es que ahí el Barça es el rey. Entonces yo creo que esto lo debe utilizar el Barça con reglas, con control, siendo él quien marca quién se queda y quién se va. Pero, mira, vamos a poner reglas. Regla número 1, que pondría yo aquí. Nunca venderá al jugador que el entrenador ve claramente como un activo al primer equipo. Esto es evidente, ¿no? Yo creo que esto es evidente. Un Kovacic, un Lamine, un Valde, un Bernal, ¿no? Todo este tipo de jugadores. Regla número 2. Si vendes, vende con recompra o porcentaje. Yo creo que esto es clave. El Barça no puede hacer ventas limpias de talento joven como se ha hecho en el pasado perdiendo el control.
tiene que vender como venden los clubes inteligentes. 30% de futura venta, opción de recompra, derecho de tanteo, bonos por partidos, bonos por internacionalidad, bonos por clasificación europea, lo que sea, me da igual. Pero no puedes formar durante años y desaparecer del futuro económico del jugador. Eso es una operación mal hecha. Regla número 3. No vender demasiado pronto por miedo. Esto es delicado, ¿eh? Porque a veces el club se obsesiona con no perder gratis a un jugador y acaba vendiendo demasiado pronto. Esto pasa mucho. Hay talentos que necesitan un poquito más de tiempo. 6 meses, 1 año, 2 años, ¿no? Hay jugadores que no valen 1 millón en enero, pero valen 10, 2 años después. O 6 meses después incluso. Hay canteranos que parecen bloqueados, aparece una lesión en el primer equipo, de repente convierten un escenario en positivo y ellos son necesarios y cambia todo, ¿no? El timing, saber medir el timing, yo creo que es clave, ¿no? 4, regla número 4. El Barça Athletic tiene que ser competitivo. Yo creo que esto es muy importante. Para vender bien, el filial tiene que competir bien. Mejor. Si el Barça Athletic está hundido, si los jugadores no se muestran, si la categoría no ayuda, si el contexto es malo, el valor baja. Yo creo que esto es evidente, ¿no? La cantera no solo necesita buenos entrenadores, necesita escaparate. El Barça B de toda la vida no puede ser solo un espacio romántico. Tiene que ser una plataforma de desarrollo y de valor. Quizá ya no para los jugadores más talentosos que da la sensación que saltan ya desde el juvenil, poco por la Youth League, por cómo ha evolucionado el fútbol, pero el Barça Athletic, pues ese jugador como Hanza, que fichas, ¿no? Aquí, que puede ir alternando, que se puede revalorizar, o incluso un Bardghji, debe de poder jugar en ese equipo con un nivel competitivo mayor al que se tiene. Eso ayudará. Regla 5. Debe de haber, para mí esta es la clave de todo, una comunicación interna brutal con el jugador. El caso Dro es una falta de comunicación. No puede ser que el club no sepa esto, ¿no? El caso Guiu, ¿no? Son casos donde no se sabía realmente que ellos se querían ir y sorprende después, ¿no? La Masía ya no se retiene solo con el escudo, se retiene con el proyecto. Estos jugadores van a recibir tentaciones constantemente. Y ahora viene la parte incómoda. ¿Puede esta línea de negocio ir en aumento? Y yo creo, no sé qué pensáis vosotros, pero claramente sí. De hecho, creo que va a ir en aumento por pura lógica de mercado. El Barça va a seguir produciendo jugadores, el mercado va a seguir pagando por talento joven, la Premier y los clubes grandes van a seguir mirando a la Masía, Arabia, que es un factor clave, va a seguir apareciendo en ciertos perfiles, Alemania va a seguir siendo atractiva para jóvenes que buscan desarrollo, Francia y Portugal van a seguir comprando potencial y el Barça, si está bien gestionado, está mejorando mucho en la gestión, puede generar cada verano ingresos recurrentes de 10, 15, 20 millones con jugadores que no son esenciales para el primer equipo. Y ojo, eso puede ser muy sano para la entidad, porque si cada verano vendes 2 o 3 jugadores del ecosistema formativo por cifras razonables, incluso superiores a lo que se está vendiendo actualmente, con porcentajes, recompras, ostras, es que puedes financiar parte de tu mercado sin tocar a los importantes del primer equipo. Es que por ahí quizá pasa que el Barça pueda ser competitivo en el mercado, ¿no? Y sobre todo ahora con el tema del estadio, que el año que viene volveremos a estar seguramente en fair play negativo fuera de la regla 1-1, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante. Puede ayudarte a no vender a Cubarsí, a Fermín, a Valde, a la venta incómoda de la que se viene hablando, ¿no? Yo creo que es interesante todo este factor y yo creo que abre la puerta a algo completamente diferente. El gran riesgo de esto es que el club, al ver que esto funciona económicamente, se pase de frenada. Y teniendo en cuenta los dirigentes que hemos tenido los últimos 30 años, que a veces se han pasado demasiado de frenada, pues puede ser un riesgo. No creo que con Laporta, que la Masía la valora mucho, los canteranos, etcétera, pero no sé quién está por venir en el futuro, ¿no? Que empiece a mirar a los canteranos como números. Que ante cualquier necesidad de fair play diga, hostia, vendemos a uno del filial, el talento. Claro, que se acostumbra a hacer caja con esto, ¿no? Este es el problema, el riesgo que le veo yo. Eso sería para mí un error histórico, ¿no? Porque la identidad del Barça yo creo que no debe de ser vender a los jóvenes talentos. Debe de ser jugar con jóvenes que entienden el club mejor que nadie, formados en la Masía. El orden no puede invertirse. Nos entendemos. Primero, formar para ganar. Y si no caben, vende. No al revés. Aquí Deco, yo creo que es el hombre que tiene una responsabilidad enorme por entender todo esto, ¿no? Creo que lo entiende, creo que lo entiende. Pero es un capítulo especial muy importante pensando en el futuro, ¿no? El Barça no puede vivir paralizado por el miedo del arrepentimiento, eso también es cierto. Si no vendes nunca por miedo a equivocarte, acabas con plantillas infladas, jugadores sin minutos que pierden valor, porque un joven talento que podía ser, pero que ya no juega en el primer equipo, pierde valor. Destruyes esa ventaja competitiva. Entonces es muy importante gestionar esto bien, ¿no? Y yo creo que el Barça tiene ahí una joya. Durante años hemos hablado de la Masía, de una fábrica de futbolistas, ahora quizá hablamos también del gran activo a nivel de negocio del propio club, ¿no?
Y el Barça, pues yo creo que captura talento mejor que nadie, incluso actualmente. Lo está haciendo muy bien con cómo capta talento joven. Y el Madrid es otra cosa, el City es otra cosa, el PSG es otra cosa, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, mi conclusión es esta, ¿no? No me preocupa que el Barça venda canteranos, yo estoy tranquilo a día de hoy, en otras épocas, vosotros lo sabéis, ¿no? Los que lleváis años siguiéndome, no he estado tan tranquilo, pero me preocuparía que vendiera a los equivocados. No me preocupa que la Masía genere dinero, ni mucho menos. Me preocuparía que el dinero pasara a ser el objetivo principal de la Masía. La Masía es evidente que tiene que estar ahí con un gran activo, pero la importancia de la gestión tiene un valor enorme ahora mismo para el Barça. La obligación del Barça es que nunca dejar de ser el primero, de estar ahí compitiendo con los mejores. El fútbol cambia, la vida cambia, la globalización. Y ahí el Barça tiene un activo que los demás no tienen. La mejor academia del mundo. El mejor fútbol formativo del mundo. Ahora hay que saberlo utilizar en los próximos tiempos porque de esto se va a hablar muchísimo. Os leo todos en los comentarios. Capítulo cortito, cortita ya al pie que se llama. Nada, 16 minutitos. Pero creo que era importante hacerlo y comentarlo con detalle, ¿no? Porque de esto se va a hablar y mucho. Os envío un abrazo fuerte para todos, cuidaros mucho y adiós, hasta el siguiente capítulo.